ritman muchos. Loco por tener una banda de blues y una tía buena mano. Loco por tener una historia de amor que no lleve cadenas ni palos. Ya no puedo controlarme, sin embargo, sigo aquí, no estoy acabado. No, 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 estoy acabado. No, no, no. Desde niño mi mayor ilusión fue subirme a un escenario. Siempre dicen lo que tengo que hacer, esos cargas me están fastidiando. Ya no pueden controlarme, yo les digo, párate, no voy a hacer caso. No, 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 no voy a hacer caso. No, no, no. Son los puris que te dicen, ya no vales un carajo. Solo quieren destruirte. Vamos, nene, ponte a currar. Ponte a currar. Yo les digo, ya no puedo currar, he vendido mi alma al diablo. Por tocar en una banda de blues, esos cargas me están fastidiando. Ya no pueden controlarme, yo les digo, párate, no voy a hacer caso. No, 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 no voy a hacer caso. No voy a hacer caso. É o tema que nos traen esta tarde o programa Ritman Muchos. E como autor de letra e música é Luís, que é este señor que se chama Tito, ademais, pois quería preguntarle a primeira cousa, e están claras as connotacións, polo menos na letra, urbanas do grupo. É tanto que sodes moi urbanos ou que son as influencias da música que escoitastes anteriormente? Bueno, eu creo que son influencias de todo un pouco que somos urbáns e outro pouco de recoller experiencias de outras cancións e outras músicas por aí adiante. A ver, Pablo, desde que inauguramos esta sección, veñen grupos a tocar aquí, sempre en a casualidade, e é que o motivo é a presentación dun single ou dun LP. No vosso caso é este, digo eu, é que hai tanto movimento na música ou é que hai que renunciar a moito para chegar a publicar? Que pasou? No Hombre, la verdad es que hay que renunciar a bastante para publicar, porque, o sea, un grupo hoy en día lo tiene bastante difícil en sentido para publicar. Las discográficas son un poco buitres y cuando te cogen te hacen contratos de 5 años y te cortan la vida, ¿no? Entonces el grupo lo que hace, si puede, es con sus propios medios grabar ese single, ¿no? Lanzarlo, o sea, como puede, ¿no? Este single en concreto produciste vos mesmos? Sí, o sea, lo hemos hecho todo. Grabarlo, la imprenta y vamos, y moverlo por ahí, por distintos puntos de la comarca. Lo haremos con Moncho, definitivamente. ¿Dónde es posible encontrar una copia de este disco? Pues ¿Dónde se puede coller? Podemoslo encontrar casi en calquera tenda da Coruña, especialmente en Portobelo, en Time Records. O sea que fundamentalmente a difusión en A Coruña. Sí, principalmente. En Bambuco tamén. Non podemos olvidarnos de. Pois xa sabedes, a outra posibilidade que chamedes a este programa e vos diremos como conseguilo. E imos cunha última cuestión. Creo que sodes un grupo que tocades moitísimo en Portugal, que sodes moi ben recibidos. Alá, que pasa? Pese a que non cantades en galego, a que é debido eso? Bueno, é debido a que en Portugal ya se empeza a buscar moito o rock and roll. Sempre mantiveron unha liña, como diría, máis inglesa hasta agora, non?
E pouco a pouco pois imos tocando por as lomas, acercándonos hasta mesmas cidades. E se van tenendo éxito pouco a pouco lo que é a música de rock, rhythm and blues e algunhas tendencias máis. Onde serán as vosas próximas actuacións? Pois Pablo. en Oporto e Lisboa. E se cuadra pues, algún sitio por el medio, mejor todavía. Bueno, pois deixamos vos de aquí moitísima sorte e gracias, claro está, por estar aquí. A vos. Gracias a vosotros. E nos pasamos a outra cousa, que é o repaso, os primeiras supervendas desa semana.